muy grandes para las autoridades locales, que bueno, por eso a mí siempre me quedó un poco la duda, ¿no? Si realmente se sentía, se creía que realmente no era una moneda, o por esa razón de conveniencia de huirle a meterse en ese embrollo es que se adoptó esa posición. Hay un trabajo de Cores, bueno, sobre el tema, yo me imagino que lo debe tener publicado en la revista de Doctrina y Jurisprudencia, Derecho Privado, que a su vez lo presentó en el Congreso de Derecho Privado de Salto de fines del año pasado, ¿sí? Si quieren buscar a uruguayos sobre el tema. Sin perjuicio, cuando Jorge Corredor nos haga llegar su tesis, bueno, se las voy a compartir. Bueno, a mí me interesaba más allá del tema en sí, que hubiera de qué es hacer un posgrado, y también salir, ¿no? Escuchar profesores de otros países para ver qué temas se están preocupando en el mundo. Pero bueno, simplemente para elevar un poquito la mirada. Bien, vamos a ver un buen dibujo en el curso, nos quedan algunas fechas ahí disponibles que después vamos a pensar si repetimos alguna experiencia similar con algún profesor de afuera o lo utilizamos. Yo, ¿Sí? Adelante, disculpe, Alarrada. profesor, Sí. yo en cantidad de cosas pensaba en los planteamientos que hizo la profesora Mariana. Mm, Justamente hace unos días miré en Netflix lo de el documental que salió sobre aquello que pasó en Argentina de Zoe, que sí, estaban por todo el mundo. Y claro, esa sensación de no tener una seguridad jurídica, eh, de que pueda pasar como les pasó a esas personas, ¿no? Que después, digo, no le pudieron reclamar a nadie. Entonces, como que la duda en ese tipo de mecanismos me viene por ahí, ¿no? está bien, perfecto. Sí, ni que hablar. Y la realidad es que, bueno, son tiempos muy cambiantes y los cambios son más acelerados inclusive en los últimos años, ¿no? Por lo cual, yo creo que nosotros tenemos que dejar de ver estos temas como temas nuevos, por el contrario, reinterpretar cada uno de nuestros temas bajo esta óptica, ¿no? Como decíamos un poquito al final de la clase pasada. Así que bueno, es un desafío muy grande para nosotros como docentes, para ustedes como estudiantes y como futuros operadores del derecho. Pero bueno, ya veremos entonces si te confirmo un poco cómo venimos, de que nos quedarían algunas clases libres, si repetimos alguna experiencia similar con algún otro profesor del exterior que les plantea algún tema, o vamos más a una actividad en la cual ustedes tengan que trabajar en equipos. Una posibilidad que estoy pensando es hacer una especie de simulacro de examen con la misma cantidad de preguntas, mismo tiempo, para que ustedes se puedan evaluar de cómo están antes del examen. Vamos a ir viendo primero. ¿Ah? Adelante, Nadia. Yo le quería preguntar, profe, ya que está hablando de evaluación, si ya tiene Sí. decidida la modalidad del parcial final. Sí, lo más probable es que sea, bueno, saben que es presencial necesariamente, lo más probable es que sea a través de la plataforma, algo similar a las modalidades anteriores. Porque si han habido bajas, bueno, son unos cuantos los alumnos que permanecen en el curso, ¿no? Y si vamos a la modalidad tradicional, la corrección nos puede llevar un poquito de tiempo. Me gustaría darles la respuesta de su, de su examen, de su nota final y del curso en forma rápida. Bien, Muchas gracias, profe. de nada. ¿Alguna otra pregunta? Adelante, Cabrera. Profesor, disculpe, nuevamente tengo duda. ¿Sería con el formato que hemos tenido, o sea, similar la pauta a las Sí, parciales? Bien, sí. gracias. ¿Alguna otra duda? ¿No? Entonces vamos a retomar por donde veníamos. Les voy a compartir, vamos a grabar la clase y les voy a compartir la presentación. Ah, alguien me había preguntado si había grabado la clase de corredor del otro día. Me olvidé de grabarla, les pido disculpas. No quedó grabada. Bien. Ahí está Recording in grabando. progress. Les comparto. Bueno, habíamos empezado con. ¿Están viendo la pantalla compartida? Sí. Sí, Bien, habíamos empezado con la tutela del crédito. Ahí está. Bueno, hemos visto la introducción al tema, la bibliografía, las diferentes hipótesis. Habíamos empezado con acción subrogatoria, ¿sí? Eh, Habíamos hablado sobre la naturaleza jurídica, las diferentes tesis, y creo que habíamos llegado hasta acá, hasta las diferentes etapas. ¿Puede ser? ¿Recuerdan esto que habíamos visto? Sí, profesor. sí. Bien, Las etapas creo que no las desarrollamos. Habíamos llegado No, hasta no el las exacto. final. vimos. Hasta aquí habíamos llegado.
Con respecto a las etapas, son básicamente dos. La primera etapa, que es la conservatoria, lo que procura el acreedor es simplemente cumplir el rol de su deudor ejerciendo un derecho que éste no está ejerciendo. ¿Sí? ¿Para qué? Para que se conserve el patrimonio del deudor, para que ese activo ingrese al patrimonio del deudor. ¿Sí? Pero esta etapa se agota así. Por eso es que no es una acción que sea satisfactiva. El interés del acreedor no se ve satisfecho solo con esta etapa. Se requiere una segunda etapa, que es la ejecución del patrimonio del deudor. Es decir, una vez que se conservó, que mediante la acción subrogatoria se logró que ese activo ingresara al patrimonio del deudor, ahí realiza otra acción distinta, es una etapa diferente, pero que ya no es acción subrogatoria, es una acción diferente, por la cual ahora sí el acreedor atacará el patrimonio de su deudor. ¿Sí? Ya sea mediante la resolución del contrato y solicitud de indemnización de daños y perjuicios, la ejecución forzada, etc. ¿Bien? Pero esta segunda etapa es ajena a la acción subrogatoria. La acción subrogatoria solamente se conserva el patrimonio del deudor, ingresando activos a él, que no está intentando ejercer el propio deudor, pero el acreedor no ve satisfecho su derecho. ¿Sí? Esto, ¿alguna duda sobre esto? Esto es muy importante. Bueno, legitimación. Primero, cualquier acreedor puede realizar una acción subrogatoria. ¿Sí? Y fíjense que aquí en pantalla les hago la excepción de los acreedores de obligaciones naturales. ¿Por qué les parece que los acreedores de obligaciones naturales no están legitimados para realizar esta acción subrogatoria? Adelante, Rocha. Porque las obligaciones naturales no son exigibles judicialmente. Exactamente. Si bien existe la deuda, si bien si el deudor paga voluntariamente no puede repetir lo pagado, en caso de que el deudor no pague, no puede el acreedor realizar ninguna acción para pretender su cobro. Como no tiene esa opción, tampoco tendría derecho que ejerza, tendría sentido que ejerza cualquier acción que tenga un tinte conservatorio. En segundo lugar, dentro de los acreedores que sí lo pueden realizar, incluimos a aquellos en los cuales su crédito aún no es exigible. Por ejemplo, porque la obligación de su deudor está sometida a una condición suspensiva o a un plazo suspensivo. ¿Sí? ¿Y por qué decimos esto? Porque, como dijimos, lo que se busca mediante la acción subrogatoria no es atacar el patrimonio del deudor, sino conservarlo. En tanto conservación, no importa que el crédito del acreedor ya sea exigible o no. Otro problema diferente es, una vez que se ejerció la acción subrogatoria, que se conservó el patrimonio del deudor, si el acreedor de una obligación bajo plazo suspensivo o condición suspensiva, ya puede a su vez iniciar la segunda etapa, es decir, la etapa satisfactiva. Y ahí la respuesta es clara, es que no. Para realizar eso tendrá que esperar que sí sea exigible su crédito. ¿Se entiende? Es decir, antes de la exigibilidad ya puede realizar una acción subrogatoria, en virtud de que es solamente conservativa, pero no podrá ejercer ninguna acción satisfactiva, no podrá ejecutar el patrimonio del deudor. ¿Sí? ¿Lo entienden? Sí. Y por último, fíjense que aquí en pantalla les indico que el acreedor no actúa como representante del deudor. Se subroga en la posición del deudor, toma la posición del deudor, pero actúa a nombre propio, ¿sí? Por su propio interés. Y es más, con independencia de la voluntad del deudor. ¿Por qué es importante esto? Porque si fuera un representante del deudor, bastaría la voluntad del deudor en sentido contrario para que quede inhibido de poder actuar este acreedor. ¿Sí? Nunca puede actuar contra la voluntad de su representante. Perdón, contra la voluntad de su representado, un representante. ¿Sí? Por eso es importante que no es el rol que ocupa el acreedor, no ocupa la figura de un representante, sino que actúa en interés propio. El objeto, como hemos visto el otro día, cuando leímos el segundo inciso del artículo 1295 del Código Civil, es que cualquier acción o derecho con un limitante, que es que solamente podrá ser realizado aquello que tenga un contenido patrimonial. Aquello que tenga un contenido netamente personal y carezca de relevancia patrimonial, obviamente no tiene sentido, porque no se está preservando un patrimonio de ese modo. ¿Sí? Tampoco se puede pretender incorporar al patrimonio deudor bienes que tengan la naturaleza de inembargables. ¿Por qué? Porque no tendría tampoco interés en ello el acreedor. Aun cuando se tuviera éxito en conservar ese patrimonio e integrarlo a los activos de su deudor,
luego el acreedor no podrá atacar esos bienes, justamente porque son inembargables. Por eso es que, ya que no puede realizar eso, no puede ejecutarlo, tampoco tiene sentido que los incluya en el patrimonio de su deudor. ¿Sí? Fíjense que acá la doctrina indica que no incluye la potencialidad de adquirir bienes. ¿Sí? Este es aceptar una donación o aceptar una oferta de un negocio ventajosa. Esto es un poco vidrioso porque, según vimos, el 1295 habla de derechos y acciones que no son ejercidas. Y el derecho podría incluir el concepto de el derecho a aceptar una donación o el derecho de realizar un negocio. ¿Sí? Sin embargo, a pesar de que teóricamente podría quedar comprendido en un concepto amplio de derecho, la doctrina lo interpreta en sentido contrario. Excluye esa potencialidad de adquirir bienes. ¿Hasta acá cómo venimos? ¿Alguna duda? O sea, no puede hacer la acción en ese tipo de situaciones, la que puso como la de la donación. Exacto. Pongamos un ejemplo. Imagínate que yo te doy 10 pesos, Analia, ¿sí? Y a su vez, no te los estoy pagando, y a su vez, eh, Jorge me ofrece donarme 1.000 pesos, ¿sí? Esa donación en tanto contrato requiere el consentimiento de las dos partes, de donante y donatario. O sea, para que opere la donación, yo tengo que aceptar la oferta de donación que me está haciendo Jorge. Sin embargo, no he aceptado, ¿sí? Lo que indica la doctrina es que tú, en tanto acreedora mía, no podés subrogarte en mi posesión y aceptar esa donación, ¿sí? Del mismo modo, imagínense que yo te estoy dando esos 10 pesos y tengo una posibilidad de invertir en algo o de adquirir algo que parece ser muy conveniente, ¿sí? Porque el precio es bajo, porque puede dejar una muy buena renta o lo que fuera. Y yo no lo estoy haciendo, ¿sí? Imagínense que tengo una opción ante compra a mi favor. Bueno, entiende la doctrina que tampoco tú, en carácter de acreedora subrogada mía, puedes ejercer ese derecho, ¿sí? Ok, sí, entendí. Bien. Después veamos otros requisitos que no se desprenden de la lectura directa del 1295, pero que la doctrina entiende que se hayan presentes para cumplir la figura. Primero, que haya una inercia al deudor, es decir, que el deudor, teniendo la posibilidad de ejercer un derecho o realizar una acción, no lo esté realizando, ¿sí? Que haya pasado un periodo de tiempo en que haya podido realizar eso y aún así no lo haya hecho, ¿sí? Segundo, no lo puede hacer el acreedor directamente, se requiere una autorización judicial. Es decir, acá se presentará el acreedor ante un juez a pedir al juez que le reconozca el derecho a ejercer la acción subrogatoria y, conjuntamente, que la tenga por ejercida. ¿Bien? Y por último, esto que venimos refiriendo en diferentes aspectos de lo que venimos analizando, tiene que haber un interés del acreedor. Por eso, en aquellos casos donde el acreedor no tiene interés, no opera la acción subrogatoria. Fíjense que nosotros dijimos, si el bien que se pretende conservar no es embargable, carecería de interés el acreedor en realizar esa acción subrogatoria, porque aun cuando tuviera éxito, después no va a poder atacar ese activo. Lo mismo sucede con aquellos bienes que no tienen un contenido patrimonial. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien, y después fíjense acá. Al final indicamos que no se requiere la previa constitución en mora del deudor. Y esto es lógico, porque si nosotros estamos aceptando que un acreedor pueda ejercer estas acciones conservatorias, conservativas, antes de la exigibilidad de su crédito, mal podría exigirse que el deudor esté en mora para poder ejercer esa acción subrogatoria, ¿sí? Porque la mora, teóricamente, es algo que se produce cuando sucede la exigibilidad no seguida de cumplimiento, ¿sí? Y a su vez que se constituye en mora ese deudor. Entonces, la mora realmente obedece a un momento posterior o concomitante a la exigibilidad. Si nosotros estamos aceptando la acción subrogatoria aún antes de la exigibilidad, queda excluida la mora como requisito. ¿Sí? Efectos. ¿Alguien leyó algo para la clase de hoy? ¿No? ¿Nadie? ¿Nadie?
Yo, por ejemplo, y los que están conmigo en el curso de procesal, tenemos el primer parcial recién el viernes. Entonces, la Están verdad que con estamos eso. en falta. Bueno, está bien. Intenten, más allá de este repaso, pues intenten leerlo por cuenta propia. ¿Sí? Por acá les señalé 3 efectos. Primero, decimos que el deudor mediato, ¿sí? ¿Quién es el deudor mediato? ¿No? Pongamos un ejemplo. Acá es, Analía tiene un crédito contra mí de 10 pesos y yo a su vez tengo un crédito contra Jorge. Analía ejerce contra mí esa acción subrogatoria. ¿Sí? O sea, se subroga mi posición para luego reclamarle esos 10 pesos que Jorge me debe a mí. ¿Bien? El deudor mediato, en este caso yo, solo puedo interponer las excepciones que tenga contra mi acreedor. Y a su vez, perdón, yo soy el inmediato. Jorge, que es el mediato, solamente podrá interponer las excepciones que tenga contra mi deudor. ¿Sí? Bien. Que solamente las acciones que tenga contra su acreedor. En este caso, Jorge solamente podrá interponer las excepciones que tenga contra mí. No si ocasionalmente por algún otro motivo tuviera acciones contra Analía, las podría interponer. ¿Por qué? Porque acá no se está ejecutando el crédito de Analía, sino que se está ejecutando el crédito mío contra Jorge. ¿Entienden? ¿Sí? En segundo lugar, y esto es muy importante, ya lo van a estar estudiando en procesal, los efectos de la cosa juzgada. ¿Sí? Sobre todo, ustedes deben haber estudiado cuando una persona ejerce una acción que puede beneficiar o afectar a terceros, si esa acción tiene efectos respecto a los terceros o no. Y en forma coherente con eso que ustedes están estudiando en procesal, fíjense que aquí se dice que la sentencia que se dicte contra ese deudor, ¿sí? No hace cosa juzgada, a menos que se le cite a juicio. Es decir, si acá Analía ejerce contra Jorge una acción subrogatoria, ¿sí? Subrogándose en el crédito que yo tengo contra Jorge, ¿sí? Lo que se resuelva en ese juicio no afecta al deudor, no afecta a mí, a menos que a mí también se me haya citado a juicio. ¿Sí? Y por último, esto que ustedes lo han preguntado en la clase anterior y ya lo hemos analizado, como acá simplemente estamos realizando una acción conservativa que implica integrar un activo al patrimonio del deudor, el acreedor que realiza eso no tiene ninguna preferencia sobre ese activo. ¿Sí? Queda igual de parado frente a ese activo que todos los demás acreedores. ¿Bien? Es decir, que podrá realizar esa acción, tener éxito, pero luego, si otro acreedor ejerce una acción ejecutiva sobre ese activo antes, el acreedor que tuvo la diligencia de haber hecho la acción subrogatoria, marchó. No tiene forma de cobrarse porque no le da ninguna preferencia haber realizado eso. ¿Bien? Con esto terminamos la acción subrogatoria. ¿Alguien tiene alguna duda sobre esto? En la parte ahí donde decía que se lo cite, o sea, tiene que ser un tercero en el proceso. Claro, imagínense que, de nuevo, A tiene un crédito contra B, ¿sí? Y B tiene un crédito contra C. Entonces A ejerce una acción subrogatoria, se subroga la posición de B para reclamarle a C, ¿sí? Esa sentencia que se dicte en el proceso contra C, la pregunta es si afecta o no afecta a B. Para que afecte a B, se tiene que citar el juicio a B. ¿Bien? Bien. Antes de pasar a acción pauliana, ¿alguna duda sobre acción subrogatoria? No, profe. Yo ¿No? no termino de entender, profe, lo de esto último. Bien. Perdón, me resulta un poco entreverado. A ver, ¿qué es lo que entendiste? Nada, no entiendo esto de que no afecte a B cuando en realidad se va a ver beneficiado de alguna forma por la acción de A. Bueno, pero imagínate que A ejerce esa reclamación de una forma negligente, ¿sí? Que no presenta todas las pruebas adecuadas, ¿sí? Eh, Interpone excepciones el deudor y no las contesta, se ve afectado B de ese modo.
Ok, está. ¿no? Entonces, B sigue pudiendo accionar contra C. Sí, salvo que se lo haya citado del juicio a B. Ok, está, perdón. Gracias. No, por favor. Bueno, ¿alguna otra duda sobre acción subrogatoria? ¿No? Bueno, vamos a empezar entonces con acción pauliana. ¿Quién puede leer, por favor, el artículo 1296? ¿Algún voluntario? Leo, profesor. Adelante. Podrán también los acreedores pedir a nombre propio que se rescindan o revoquen las enajenaciones otorgadas por el deudor con fraude y en perjuicio de ellos. Consiste el fraude en el conocimiento de la insolvencia del deudor. Si la enajenación fuera a título oneroso, deberán probar los acreedores que medió fraude por parte de ambos contrayentes. Si fuera a título gratuito, bastará que se pruebe el fraude respecto del deudor. La acción de que habla este artículo expira en 1 año contado desde que el acreedor o acreedores supieren la enajenación. Para las enajenaciones que se inscriban en el registro respectivo, el plazo correrá a partir de la fecha de su inscripción. Bien. ¿Quién se anima a explicarme qué es lo que entiende este artículo? O sea, sería la situación de una persona que es deudora y ante el conocimiento de que le van a atacar sus bienes para cobrar esas deudas, hace enajenaciones que son fraudulentas, o sea, vienen a ser, no sé, por decir una palabra, que son de mentira para poder vaciar su patrimonio y no tener que responder con él a las deudas. Bien. ¿Qué más? Profe, ¿puede ser que lo hayamos visto en bienes? Que es eso, como decía Analía, que ponerle yo sé que tengo una deuda grande y tengo patrimonio a mi nombre y agarro y todo para que no me lo saquen, agarro y lo paso a nombre de yo que sé, de mis hijos, de algún sobrino o algo de eso. Como que hago una simulación de venta, vamos a decir. Bien, ahí vamos a hacer una pausa. A diferencia de lo que sucede en la simulación, acá realmente es un negocio querido. Realmente la persona saca de su patrimonio el bien que realmente lo quiso sacar de su patrimonio. ¿Sí? En la simulación, ya van a ver con la profesora Muñoz en la próxima clase que hay diferentes tipos de simulación, pero por ejemplo, en la simulación absoluta se presenta la situación como que el bien hubiera salido del patrimonio, pero en los hechos no salió, sigue estando en el patrimonio del sujeto. Acá realmente, en la acción pauliana, realmente el bien llegó a salir del patrimonio. Adelante, Arrieta. En este caso, el deudor trata de quedar, de no tener bienes para así el acreedor no puede cobrarse de ellos. O sea, él quiere crear un perjuicio para ese acreedor. No es necesariamente que se hagan tipo ventas fraudulentas, sino que quiere ejercer una lesión a ese acreedor, quiere que no se cobre. Sí, ahora vamos a analizar si es requisito para que opere la acción pauliana que esté esta intención de dañar, ¿sí? Ese dolo en el comportamiento de parte del deudor. O basta que en los hechos se produzca una lesión al deudor, a su acreedor. ¿Cómo se produce la lesión al acreedor? Bueno, si el resultado de esa acción de desprendimiento de un activo, ¿sí? O incremento de un pasivo, implica que la relación entre pasivos y activos termina siendo negativa, es decir, que el pasivo supera el activo, que hay insolvencia. Si eso sucede, ¿sí? O aún cuando los activos superan los pasivos, pero sean insuficientes para poder satisfacer ese crédito, allí el acreedor se ve perjudicado. ¿Por qué? Porque dejó de contar con bienes en el patrimonio del deudor para poder ver satisfecho su crédito. Acuérdense que vimos que el 2372 establece que el patrimonio total del deudor es la garantía común de los acreedores. ¿Qué más pueden decir a raíz de este artículo?
Vamos a ir pensando, a ver, ¿cualquier acreedor podría ejercer este derecho? ¿Sí o no? ¿Qué piensan? Vieron que nosotros en la acción subrogatoria dijimos que podía ser cualquier Sí, acreedor, inclusive aquellos cuyo crédito no era exigible, la única limitación que tenían eran los acreedores de obligaciones naturales. ¿Qué opinan? ¿Cómo es la situación en la acción pauliana? Y que las obligaciones ya tienen que estar tienen que ser exigibles. Que en la subrogación en realidad se hace primero la primera etapa de conservación del patrimonio y es indiferente si la obligación ya es exigible o no. Y en esta, supongo, porque como ya dije que no leí, que se me ocurre que tiene que estar en situación de exigibilidad. ¿Están todos de acuerdo con la compañera? Razap, adelante. yo pienso que no, porque en realidad desde el momento en que uno como que cae en cuenta del fraude, debería de poder accionar, sea exigible o no sea exigible. ¿Al resto? García. Sí, yo creo que, hablando coloquialmente, la única traba que hay en este caso sería el plazo del año, ¿no? ¿Mm? ¿Quién más? A ver, yo entiendo que para poder responder esta pregunta debemos consultarnos si estamos ante una acción de carácter conservativo o satisfactivo. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, pensándolo, creo que es conservativa, por eso tiene ese plazo de un año. En realidad el plazo para ejercer la acción, yo creo no se vincula a esto, porque en definitiva toda acción, en principio, tiene un plazo para su reclamación, ¿no? Que puede ser más extenso o más breve. ¿Pero por qué es conservativa? Adelante, García. Yo creo que es conservativa porque el deudor trata, de alguna que otra manera, conservar lo que le debe el deudor, ¿no? No lo veo como una satisfacción, por así decirlo. ¿Los demás compañeros están de acuerdo? Claro, conservativa en el sentido, bueno, que a veces es de conocimiento público, que alguien tiene muchas deudas o le va mal en un negocio, entonces, bueno, los acreedores, como quien dice, se ponen nerviosos porque están viendo que ese patrimonio puede vaciarse y uno no se va a poder cobrar. Se me ocurre, no sé, por ese lado. García. Claro, y ahora me estaba acordando de algo, una frase que le han hecho muy famosa, que es ponerle un palo en la rueda, ¿no? Es como, bueno, vengo y te coloco el palo en la rueda y evito que, claro, que vendas tus cosas. Fíjense que por medio de este artículo, lo que se está procurando es brindarle una herramienta al acreedor para que se preserve el patrimonio del deudor, ¿sí? Pero así como veíamos en la acción subrogatoria, no se le está asignando, mediante esta propia acción, la satisfacción al acreedor. Luego de ejercer la acción pauliana, por otra acción, tendrá que intentar realizar su cobro, ¿sí? Siendo así, siendo que tiene una naturaleza conservativa, deja de ser relevante que ya pueda realizar esa acción satisfactiva el acreedor, es decir, que ya sea exigible su crédito o que aún no lo sea. Aún en caso de falta de exigibilidad también lo podría ejercer. Después, O sea, en eso entonces es igual que la acción la anterior. subrogatoria. Está, ok. Ahora fíjense que también este artículo dice, ¿qué es lo que puede hacer el acreedor? ¿Sí? A nombre propio, que hay una coincidencia también con la acción subrogatoria, ¿sí? No actúa en representación del deudor, sino que es a nombre propio que realiza esa acción, ¿sí? Lo que pide es que se rescindan o revoquen, dice el artículo, es decir, que queden sin efecto las enajenaciones realizadas por el acreedor, por el deudor, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con aquellas operaciones que no son en puridad enajenaciones? Por ejemplo, imagínense que sabiendo que yo tenía una deuda, ¿sí? Con ustedes, yo libro un vale
por $1.000.000. ¿Sí? Cuestión de que, previendo que no voy a poder cumplir y que vamos a ir a un concurso en el cual mi patrimonio se va a dividir, se va a utilizar para satisfacer el crédito a prorrata, es decir, en proporción de acuerdo al crédito de cada uno de mis acreedores. ¿Sí? La existencia entonces de ese vale por $1.000.000, aun cuando sea posterior el crédito de ustedes, les termina afectando negativamente, porque va a aumentar el volumen de mi pasivo y va a determinar que el porcentaje de ustedes en el cobro va a ser menor que si ese vale no existiera. ¿Sí? Sin embargo, esa, eh, esa emisión de una obligación, ¿sí? Esa asunción de una obligación por parte del deudor, no integra el concepto de enajenaciones. ¿Qué opinan? No se entendió la última parte, profesor. Claro, acá lo que nos dice el código es que la acción pauliana permite atacar y dejar sin efecto enajenaciones. Yo les pongo el ejemplo de que no es en Purión una enajenación en sentido estricto, no es que el deudor vendió un bien, ¿sí? Efectuó traición, por lo cual se produjo la enajenación, sino que, por ejemplo, el deudor contrajo una obligación, libró un vale, ¿sí? ¿Se puede atacar el libramiento de ese vale también mediante esta acción? ¿Sí o no? ¿Qué opinan? Y bueno, habría que probar en qué se está respaldando esa operación económica. O sea, saber cuál fue o sea, la justificación de ese vale para realmente saber si es verdadero o no. Porque creo que más abajo, acá dice que si es a título gratuito, ahí es como que ya existiría una presunción de que hay fraude. Bueno, pasamos por partes. Primer punto. Recuerden que en realidad acá estamos en negocios que realmente existieron. No es ver si realmente existió esa emisión de dinero o no existió. Porque si sostenemos que a pesar de lo que dice el documento, eso no sucedió, estamos en el terreno de la acción simulatoria, que es la que vamos a estudiar. Acá partimos de la base que el negocio realmente sí sucedió, ¿sí? Pero aun cuando sea real y sincero el negocio, la ley nos permite atacar ese negocio y dejarlo sin efecto si es que se producen o se hayan presentes estos requisitos. El tema es que lo que nos dice el código es que se pueden atacar enajenaciones, ¿sí? Sabemos el concepto de enajenación en sentido estricto, ¿sí? Que implica toda salida del patrimonio del deudor de un activo, o la venta de un bien, ¿bien? Pero hay que ver qué sucede con otras operaciones que no integran ese concepto de enajenación en sentido estricto. En primer lugar, hablemos de los negocios obligacionales, es decir, contraer una obligación. ¿Eso ustedes qué opinan? ¿Puede quedar comprendido? ¿Se puede atacar la asunción de una obligación por parte del deudor mediante la acción pauliana? ¿Sí o no? Sí, yo creo que sí. Cualquier cosa que salga de ese deudor se puede accionar. Bien. ¿Los demás qué piensan? A ver, Profe, sí, adelante. sí puede accionar contra toda acción del deudor, pero tiene que realmente fijarse de que sea con la intención de insolventarse, porque si un deudor que tiene mucho patrimonio, que no tiene problemas en ese sentido, sería injustificada la acción pauliana. Pero si tiene un solo bien por el que contrae deudas, todos los acreedores, principalmente que actúa con la acción resguardado de este artículo, va a ser posible que diga, sí, esta es una persona que está actuando de mala fe y quiere insolventarse y yo quiero cobrar mi crédito. Yo creo que sí que pueden pedir que se cumpla siempre eso, de que se Todos, tele se quiere esto. bien. ¿Y están todos de acuerdo con esa opinión? ¿Alguien piensa diferente?
A ver, y en base a la opinión de ustedes, ¿cómo explican la referencia que hace el 1296 a que habla de enajenaciones? No dice que podrán dejarse sin efecto todas las acciones que haya adoptado el deudor, sino que dice las enajenaciones. Bien, vamos a dejar por ahora ese interrogante planteado. Les hago un segundo planteo. ¿Qué sucede cuando en realidad, más allá de las obligaciones, lo que hace el deudor no es enajenar un bien en puridad, no es sacar de su patrimonio un activo, enajenación en sentido estricto, sino una enajenación en sentido amplio? Por ejemplo, eh, grava con un derecho real menor a un bien. Él es propietario de un bien y lo que hace es contraer una deuda con hipoteca que afecta a ese bien, ¿sí? O constituir una prenda. Esos derechos reales menores, ¿sí? Pueden ser atacados por la acción pauliana. O cuando, por ejemplo, lo que hace el deudor, cuando lo hace, sí, el deudor es ejercer una acción abdicativa, por ejemplo, renuncia al derecho de cobro que tiene contra deudor, él. Sí, se pueden atacar, porque si estamos ante una acción que es conservativa del patrimonio del deudor, se me ocurre que habría que atacar eso porque es la manera de conservar el patrimonio. Bien. Tengamos presente lo siguiente. En la acción subrogatoria, lo que sucede es que no ha realizado todavía ninguna acción el deudor, está siendo inerte, ¿sí? Está siendo pasivo en el ejercicio y la ejerce su acreedor por él. Acá estamos en la situación en la cual ya ejerció una acción el deudor, nada más que es una acción que es negativa para el interés del acreedor. No se trata de que si la ejerce se beneficie el acreedor y por eso la ejerce por él como la acción subrogatoria, sino que es negativo lo que ya hizo el deudor y lo que se busca es revertir, dejar sin efecto esa acción, ¿sí? Estos ejemplos que estamos viendo de asunción de obligaciones, contracción de derechos reales menores, ¿sí? O la realización de negocios abdicativos, en todos los casos no integran el concepto de enajenación en sentido estricto, por lo cual se nos plantea el dilema de si la función de la acción pauliana es justamente atacar aquellos actos que afectaron negativamente el patrimonio del deudor, si no deberían quedar comprendidos o no, ¿sí? Ahí tenemos dos tipos de análisis. El primer análisis es nivel de conveniencia, que es lo que sería más conveniente que el código dijera, y un segundo análisis que es lo que en puridad el código dice. ¿Bien? Como ustedes saben, existe una interpretación que se llama institucional del derecho, que por lo menos es la que más me satisface, que indica que la norma jurídica no es la disposición, ¿sí? Esto lo vamos a estudiar en la próxima clase. No es lo que dice el artículo, sino que es la interpretación más aceptada en una comunidad determinada que se hace en base a esa disposición o a ese conjunto de disposiciones. Por lo cual, acá nos va a ser relevante, para establecer cuál es la norma, saber cómo se interpreta el concepto de enajenación que tenemos acá. Y vamos adelante. Sabemos que se le permite a cualquier acreedor, como vimos, excepción de los acreedores naturales, que ataca las enajenaciones otorgadas por el deudor, y el primer inciso nos agrega dos requisitos, que sea con fraude y en perjuicio de ellos. Y nos remite al artículo 537, numeral quinto. ¿Quién lo puede leer? ¿Algún voluntario? Lo tengo, profe. Sí. Por la renuncia del usufructuario. Perdón, vamos a leer el encabezado. Dice, el usufructo se acaba. El Ahora usufructo sí. se acaba. Numeral quinto, por la renuncia del usufructuario. Los acreedores de este podrán, sin embargo, hacer que se anule la renuncia hecha con fraude y en perjuicio suyo. Y fíjense que a su vez acá el quinto nos remite al 1296. ¿Sí? Y esto tiene una particularidad, que acá esa renuncia que realiza esta persona, en este caso el deudor, al usufructo, no es en puridad un acto de enajenación en sentido estricto, no es que vende un bien,
sino que es un negocio abdicativo, ¿sí? Y es un ejemplo en el cual el legislador por lo menos le asigna el régimen de la acción pauliana a un negocio que en puridad no es de enajenación en sentido estricto, ¿sí? Y esto nos puede dar dos interpretaciones posibles. La primera es decir, bueno, perfecto, en base a esto, el legislador considera que integran el concepto de enajenación a los efectos de la acción pauliana también los actos que son abdicativos, no solo los que son de enajenación en sentido estricto. La otra interpretación posible es que en realidad no lo integran, continúan estando por fuera de lo que dice el 1296 y por eso, como no están comprendidos en el 1296, requirió de una norma expresa, que es el segundo inciso del ordinal quinto del artículo 537, para que exista esta acción pauliana. Si no hubiera existido esta norma, no hubiera quedado comprendido en el 1296 porque no integra el concepto de enajenación en sentido estricto, ¿sí? Y lo que hace el 537, ordinal quinto, inciso 2, mediante la remisión entre paréntesis al 1296, es aplicar analógicamente, expresamente en este caso, al régimen de la acción pauliana. Las dos interpretaciones son plausibles. Ahora vamos a ver cómo lo interpreta la doctrina. Lo siguiente que nos interesa es ver en el inciso segundo del 1296 cómo define el legislador el concepto de fraude. En el 1296, inciso primero, el legislador nos dice, para que opere la acción pauliana, la tiene que ser un acreedor, ¿sí? Para atacar una enajenación que haya hecho su deudor, pero esa enajenación tiene que haber sido hecha con fraude y en perjuicio de los acreedores, ¿sí? Sobre el concepto de fraude hay ríos de tinta escritos habitualmente, pero en este caso puntual hay una definición concreta del fraude aplicable a la acción pauliana, que es la que tenemos que tomar para este caso. ¿Qué dice? El inciso segundo, que consiste el fraude en el conocimiento de la insolvencia del deudor, ¿sí? Es decir, acá no se trata que yo quiera perjudicar a mi deudor, a mi acreedor, que yo quiera hacer una estafa. Lo único que se requiere para que se entienda que operó el fraude es que yo, como deudor que enajeno algo, ¿sí? Sea consciente, conozca que mediante esa enajenación yo me torno insolvente, ¿sí? El concepto de insolvencia es económico, no es jurídico, ¿sí? Pero digamos que la tesis mayoritaria es que la insolvencia implica que el pasivo supera el activo, o que aun cuando los activos son superiores al pasivo, no alcanzarían para satisfacer ese crédito puntual, ¿sí? Ahí podría interpretarse segundo concepto de insolvencia, que es que estrictamente, aun cuando sea solvente en términos económicos el deudor, por lo menos no tenga la realización inmediata que requiere para satisfacer actualmente esas deudas. Es decir, que si bien mis activos superan a los pasivos, no son activos que hoy yo pueda realizar, que hoy pueda disponer de ellos, ¿sí? Porque, por ejemplo, yo soy acreedor de obligaciones que aún no son exigibles, por lo cual al momento que mi acreedor me reclama a mí, yo no tengo cómo responder. ¿Por qué? Porque recién en el futuro voy a integrar aquello a mi patrimonio. ¿Se entiende? Esos son los dos conceptos de solvencia e insolvencia que se manejan. Ahora bien, dijimos que se requiere, para que opere el fraude, el conocimiento de la insolvencia del deudor. Ahora, siguiente pregunta, pero respecto de quién se requiere, ¿quién es el que tiene que conocer que el deudor es insolvente para que haya fraude? Y eso nos lo dicen los siguientes incisos. Fíjense, el inciso tercero dice, si la enajenación fuere a título oneroso, ¿sí? ¿Se acuerdan que cuando estudiamos clasificación de los contratos vimos onerosos y gratuitos? Si es oneroso, el acreedor que ejerce la acción pauliana tendrá que probar el fraude, es decir, el conocimiento de la insolvencia, por parte de ambos contrayentes, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Juan es acreedor mío por 100 pesos, ¿sí? Yo tengo mi casa. Con mi casa yo puedo satisfacer el crédito de Juan, porque vale más de 100 pesos. Pero yo vendo mi casa a María, ¿bien? La enajenación que yo hago a María, ¿es onerosa o es gratuita? ¿Qué opinan? Es onerosa. Es onerosa. Siendo onerosa, para que opere una acción pauliana que busca atacar esa enajenación que yo hice de mi casa, ¿sí? Tiene que haber fraude. ¿Y respecto de quién tiene que haber fraude?
¿De quién se tiene que probar el fraude? Es decir, el conocimiento de la insolvencia. Del deudor. ¿Solo del deudor? Lean de nuevo el tercer inciso. Y también de María, de si la podía comprar o no. Y también de María. ¿Por qué? Porque el tercer inciso dice, que deberán probar los acreedores que me dio fraude por parte de ambos contrayentes. ¿Sí? En este caso, el fraude de María, ¿en qué consiste? En que María conozca que mediante esa enajenación yo quedo en estado de insolvencia. ¿Sí? Adelante, García. Claro, porque de repente, igual en el contrato decía, bueno, yo te compro, o sea, siendo María, ¿no? Yo te compro la casa, pero te doy $1. Y en realidad no, era ese dólar. No sé si me Pero explico. aun cuando María pague el precio real, el precio de mercado de la casa, si mediante esa compra, ¿sí?, que en estado de insolvencia esa persona, María tiene un riesgo muy grande, porque está pagando un precio y el día de mañana puede ser atacada su adquisición por la acción pauliana y quedarse sin su bien. Sin perjuicio que después tenga derecho a hacerle un juicio a quien le vendió la casa para que le indemnice, pero bueno, quizás no lo pueda cobrar si es insolvente esa persona. Adelante, Razap. Profe, y por ejemplo, si María compra pensando en que, o sea, de buena fe, pensando en que está haciendo un negocio porque le venden la casa muy barata y en realidad es que ese deudor quiere deshacerse del bien para no pagarle a su acreedor. En ese caso, no se constituiría el fraude y no se podría llevar adelante la opción pauliana. Bueno, acá el código no nos habla de buena fe o de mala fe, nos habla de fraude o no fraude, ¿sí? Y en este caso, fraude implica el conocimiento de la insolvencia. Entonces, la pregunta que tú tenés que hacerte no es si María obró de buena fe porque era un negocio que le convenía y no quería perjudicar a nadie, sino si María conocía o desconocía que mediante esa venta, su vendedor quedaba en estado de insolvencia. ¿Sí? Si la respuesta es que sí, que conocía que quedaba en estado de insolvencia, por más que tuviera la mejor fe del mundo, María es sujeta pasiva de una acción pauliana. Puede verse perjudicada. Por eso, les va a pasar, ha pasado muchas veces, que viene un cliente a decirles, mirá, tengo una posibilidad buenísima de invertir en esto, alguien me vende algo porque está medio apretado, tiene deudas, necesita vender, qué sé yo, ¿viste? Antes de que lo embarguen. Ojo, porque podrá ser muy bueno el negocio, pero si se puede determinar que la persona que compra conocía el estado de insolvencia, todo lo que haya pagado por ese bien, por más conveniente que sea, lo puede perder si es que se ataca por acción pauliana a su negocio. ¿Se entiende? Pero, profe, y Sí. si la persona no sabía, ¿no se puede atacar esa No, transacción? por acción pauliana no, porque un requisito de la acción Ok. pauliana es el fraude. Y en el caso de un negocio oneroso, el fraude implica el conocimiento y la insolvencia de las dos partes, no solo del deudor que enajenó. ¿Bien? Álvarez, adelante. Sí, o sea que desde ese punto de vista, entonces, profesor, sí se requiere, como para imputar eh, esto, ¿no? Una imputación del punto de vista subjetivo, o sea, que efectivamente conozcan, o sea, como que actúen con dolo, por el conocimiento de la ilicitud, sería, ¿no? Bueno, el concepto de dolo es distinto. Dolo implica la intención de hacer algo, ¿sí? Por ejemplo, el dolo como vicio de consentimiento es la intención de hacer incurrir en un error al contratante. El dolo como factor de atribución en la responsabilidad es la intención de perjudicar a alguien en la responsabilidad extracontractual o la intención de incumplir una obligación en la responsabilidad contractual, ¿sí? Pero es la intención de. Acá en realidad no se trata de que María tenga una intención determinada, sino de que tenga conocimiento de la insolvencia. María puede decir, mira, yo no tengo ninguna intención de perjudicar a nadie, solamente yo lo que quiero es un negocio para mí, pero que se perjudique el acreedor no me interesa, no lo conozco, ¿no? ¿Me explico? O sea, no es relevante probar el dolo, una intención determinada en María. Lo único que tenemos que probar es que ambas partes de esa enajenación que se busca atacar
conocían que produciéndose la enajenación quedaban en estado de insolvencia. ¿Sí? Profesor, Adelante. entonces esta acción se plantearía, por ejemplo, en casos donde la insolvencia que hace, o sea, la actitud de insolventarse de ese deudor es algo de conocimiento público, porque si no sería muy difícil de probar. Es muy difícil de probar, pero no necesariamente en caso de conocimiento público. Puede ser que tú, por tu actividad, lo conozcas. Imagínate, vos sos una distribuidora de bebidas, ¿sí? Conocés la plaza muy bien, sabés que son 4 o 5 distribuidores de bebidas que operan en Montevideo y se conocen todos perfecto porque están compitiendo con los negocios. Y por estar en plaza sabés que el distribuidor número A está muy complicado, que le está debiendo a sus empleados, etc. Y te ofrece comprarle su negocio, su establecimiento comercial en Puriá de distribución de bebidas. Vos lo comprás. Vos, por más que no sea público, no haya salido en los diarios, que no surge la información de ningún registro y no se haya empezado ni siquiera ningún juicio que puedas consultar, por tu conocimiento de la plaza, necesariamente tenías que conocer la situación. Bueno, esa compra establecimiento comercial podría llegar a ser atacada porque tú conocías la insolvencia de tu deudor. Operarías con fraude. Cabrera, adelante. Profesor, solo a modo de que me esté quedando claro, entonces, María no puede iniciar acción pauliana si conocía el negocio que tenía en el ejemplo usted con este tal Juan, y sí podría, y no puede iniciar acción pauliana si ella conocía este negocio previo, que implicaba una insolvencia. ¿O No, estoy errada? está cerrada. El tema es así. Yo, Andrés, supongamos, soy acreedor de Juan. ¿Sí? Soy yo el que puede hacer la acción pauliana, Andrés. ¿Bien? Para hacer la acción pauliana, yo voy a buscar atacar una operación que hizo Juan. ¿Qué hizo Juan? Su casa, por ejemplo, un activo que él tenía, se lo vendió a María. ¿Sí? Como en la enajenación de Juan a María fue una venta, es un negocio oneroso. Entonces allí el inciso 3 del 1296 me pide que yo pruebe el fraude respecto de los dos que intervinieron en esa operación de venta de la casa, Juan y María. ¿Sí? ¿Qué es el fraude? Es el conocimiento de la insolvencia. Es decir, yo, Andrés, acreedor que ejerzo la acción pauliana, tengo que probar que en la venta de la casa que le hizo Juan a María, tanto Juan como María conocían que por medio de la venta de la casa, Juan quedaba en estado de insolvencia. ¿Queda más claro? Sí, ahora sí, profe, gracias. ¿Sí? Dos aspectos más que me interesa decirles acá. Primero, ¿qué sucede cuando Juan ya está en estado de insolvencia? Y mediante esa enajenación, lo que se realiza es simplemente agravar el estado de insolvencia. Es decir, con lo que tiene ya no le alcanza para atacar esos pasivos, para cumplir esos activos, esos créditos, para cumplir esas obligaciones que tiene. ¿Sí? Pero vendiendo esa casa, peor parado que aún. Su relación entre pasivos y activos termina siendo aún más deficitaria. ¿Sí? Es decir, solamente podemos atacar las enajenaciones que hacen que una persona pase a estar en estado de insolvencia o también cualquier otra que agrava un estado de insolvencia. Segunda pregunta. Ustedes dirán, bueno, ¿por qué si en realidad se vende a un precio de mercado, la persona está en insolvencia? Porque imagínense, yo tengo obligaciones por pasivos por 500 pesos, ¿sí? Y a su vez tengo activos por 600 pesos, soy solvente, ¿sí? Esos activos que tengo por 600 pesos se integran por una casa que vale 200 pesos y un apartamento que vale 400 pesos, ¿sí? Yo vendo mi apartamento que vale 400 pesos y lo vendo en 400 pesos. Ustedes podrán decir, bueno, no me torno insolvente porque mi activo sigue siendo 600 pesos. Los 200 pesos que vale la casa más los 400 pesos que tengo en efectivo por la venta del apartamento, ¿sí? Pero ¿qué es lo que puede pasar? Que esos 400 pesos que yo recibo por la venta del apartamento son más difíciles de rastrear, ¿sí? La casa está allí, yo puedo ir, la puedo embargar y la puedo sacar remate. Los 400 pesos, si yo no los tengo en el banco, si los tengo escondidos abajo de un colchón, ¿cómo hace para encontrarse un acreedor? ¿Sí? Por eso es que aun cuando se produzca una enajenación a un precio real, una enajenación onerosa a un precio real, podría llegar a determinar estado de insolvencia por la falta de localización de los activos que ingresan en lugar del activo que salió.
¿Sí? ¿Hasta acá vamos bien? Bien. Seguimos. Fue 1296. Vuelvo a la página. Bien. Hasta aquí vimos que se entiende por fraude en la enajenación a título oneroso, que dijimos que se requería por ambos contrayentes. Ahora, continúa diciendo el inciso tercero. Si fuere a título gratuito, bastará que se pruebe el fraude respecto del deudor. ¿Entienden? Entonces, tomemos el ejemplo de nuevo. Yo soy acreedor de Juan, ¿sí? Juan enajena su casa a María, pero no se trata ya de una venta, sino que es una donación, típico contrato a título gratuito, ¿sí? En ese caso, yo como acreedor que quiero ejercer una acción pauliana y atacar esa enajenación de la casa por parte de Juan a favor de María, el fraude respecto de quién lo tengo que probar. Por parte de Juan. Solo por parte de Juan. ¿Y por qué les parece a ustedes que en este caso, a diferencia de cuando es a título oneroso, no se requiere probar el fraude respecto de quien recibe el bien? En este caso, María. Adelante, García. Pues yo creo que ahí la responsabilidad la tendría el que está queriendo hacer esa donación. Bien. Porque creo que, perdón que interrumpa, porque creo que del otro lado puede saber o no las cuestiones que están en la misma, ¿no? Bien. ¿Quién más? ¿Qué piensan los demás, compañeros? ¿Por qué les parece que el legislador nos pide el conocimiento de la insolvencia del adquirente en el caso de una enajenación onerosa y no nos lo pide en el caso de una enajenación gratuita? Porque no hay, justamente porque no hay un cambio, o sea, no pagan precio por nada. Exactamente. Dice, bueno, a ver, en una enajenación onerosa, que el que compró pagó un precio, si yo acepto la acción pauliana, ¿sí? Le estoy haciendo perder el precio. Entonces, como contracara de la moneda, le exijo que, si ya que le hago perder el precio, que hubiera conocido la situación, ¿sí? En cambio, en la donación, como quien recibió no dio nada a cambio de eso, ¿sí? No hubo ningún gravamen que le afectara, tuvo simplemente un beneficio, allí el legislador es menos exigente respecto de esa persona, ¿sí? No importa que conociera o desconociera la insolvencia, porque de última no tuvo ningún egreso de su patrimonio para recibir ese bien a cambio. ¿Se entiende? Por una razón simplemente de justicia, o lo que el legislador entiende que es justo. Y por último, en el último inciso, dice que la acción de la que habla este artículo, esto es la acción pauliana, expira en un año contado desde que el acreedor o acreedores supieren de la enajenación. ¿Sí? Y la última oración nos dice que si se trata de una enajenación inscribible en el registro, el año se cuenta desde la fecha en que se inscribió en el registro. ¿Bien? ¿Por qué? Porque ya que es un negocio sincero, real, por más que produzca la insolvencia, para dar seguridad al mundo jurídico, se busca establecer un ámbito temporal en el cual, transcurrido el mismo, pueda llegar a confiarse en que ese negocio se va a mantener, que no va a ser revocado o rescindido, como dice el código, es decir, dejado sin efecto. ¿Bien? Pues bien, ahora que nosotros hemos analizado el artículo entre todos, vamos a hacer un poquitito las notas que ha hecho la doctrina sobre esto, a ver si coinciden con lo que nosotros hemos analizado. Dijimos que se requiere el fraude, que lo hemos analizado, perjuicio. El perjuicio dijimos que es que se afecte el derecho de garantía del acreedor. Es decir, que conforme a 2372, todo el patrimonio del deudor es garantía de los acreedores. Si ese patrimonio se ve afectado negativamente porque salen bienes del mismo, haciendo que lo que queda sea insuficiente para poder cobrar, allí se produce el perjuicio de esos acreedores. ¿Sí? Acá dijimos entonces que el perjuicio es la disminución del patrimonio que no permita satisfacer el crédito del acreedor.
¿sí? Esto sucede cuando el pasivo supera al activo, puede ser una insolvencia total o parcial, es decir, que aun cuando los activos superan a los pasivos, resulten insuficientes para cumplir con ese crédito, por eso sería una insolvencia parcial, ¿sí? Por otro lado, se dice que cualquier acto gratuito necesariamente disminuye el patrimonio, ¿sí? En cambio, en el acto oneroso no, ¿sí? Pero en el acto oneroso se prescinde de la idea de la conmutatividad por lo que decíamos, porque puede ser que lo que se reciba a cambio no sea fácilmente rastreable, ¿sí? O aún cuando lo que se reciba a cambio sea un valor menor al que realmente vale la cosa, ¿sí? Fíjense que acá es, digamos, una visión diferente a la que tiene el legislador en el Instituto de la Lesión. En el Instituto de la Lesión se dice, bueno, no se puede atacar entre las partes un contrato porque la relación entre las prestaciones no es equivalente. Sin embargo, aquí el legislador, siguiendo estas interpretaciones de la doctrina, toma una posición diferente y sí le permite, no a las partes, sino a un tercero, en este caso, mediante la acción pauliana, atacar una operación porque el valor recibido no haya sido equivalente al valor egresado. ¿Se entiende? Y fíjense que acá decimos, como última oración, que el dinero obtenido ha salido del patrimonio, como una hipótesis de insolvencia. Aquí es lo que decíamos, puede ser que se pague el precio justo por el bien que ha salido del patrimonio, pero que no sea rastreable. En tanto no rastreable, se entiende que ya no está en el patrimonio. Y también amerita, entonces, sostener que allí hay un perjuicio de los acreedores. ¿Sí? Este acto, esta enajenación que se ataca, tiene ciertas notas. Primero, se habla de que tiene que ser un acto jurídico. Con esto descartamos los actos materiales, es decir, aquello que no implica un negocio en sí dispositivo, enajenativo o inclusive obligacional, si aceptamos la tesis, sino aquello que simplemente en el transcurso de la vida cotidiana implica una afectación negativa del patrimonio. ¿Sí? En segundo lugar, se incluyen tanto las acciones como las omisiones. Y ahí es donde entran, dentro de las hipótesis que manejábamos, los casos en los cuales no se trata que la acción del deudor implicó la salida de un activo, sino que la omisión, lo que el deudor dejó de hacer, disminuyó el patrimonio. ¿Sí? Por ejemplo, que dejó de reclamar algo que podía, ¿sí? Que omitió, por ejemplo, cumplir una obligación que hizo más gravosa la misma, teniendo que pagar multas, etc. ¿Se entiende? Lo siguiente que decimos, y esto va relacionado con algo que escribían recién en el chat, se trata de un acto válido. Si fuera un problema de validez, que no fuera válido, allí ese acto sería atacado en tanto nulo. ¿Sí? Recuerden que una nulidad absoluta puede ser solicitada por cualquier interesado. Si es una nulidad relativa, podría ser solicitada eventualmente por el acreedor, pero ya mediante la acción subrogatoria. ¿Sí? Acá se trata de un acto que es válido, no hay un problema de nulidad. Sin embargo, se ataca por medio de esta acción. ¿Sí? Y que no es necesaria la previa ejecución. Bueno, esto es simplemente que no se requiere que en forma previa se acredite el agotamiento de otros mecanismos. El fraude ya lo hemos referido, ¿sí? Los autores hablan de esa intención de dañar, que acá es mucho más débil, no se requiere esa intención de dañar, según vimos, sino que basta con la conciencia de la insolvencia, ¿sí? García Ollena hablaba de que esa conciencia de insolvencia implica la conciencia de que se está perjudicando la garantía de los acreedores, ¿sí? Para no complicarlos, quédense con ese concepto que es suficiente con la conciencia de que se está tornando insolvente la persona. Ya vimos que en el caso de título oneroso se requiere la prueba de fraude respecto de ambos, en el título gratuito solamente respecto del deudor. ¿Sí? Ya hemos analizado al inicio de justamente la evaluación de la acción pauliana qué tipo de acreedores son los que pueden reclamar esto. ¿Sí? Y fíjense que acá hay una nota que se halla presente. Primero, que los acreedores que pueden reclamar esto son los que ya tengan la calidad de acreedor al momento es que el acto, la enajenación se produce. Es decir, imagínense que hoy, 5 de junio del 2024, ustedes contraen conmigo una deuda, ¿sí? Y el 1 de mayo, es decir, antes, ustedes habían enajenado un bien. Yo no puedo enajenar ese bien. Pero, perdón, no puedo atacar mediante acción pauliana ese bien. ¿Por qué? Porque se requiere siempre que el acto que yo ataque
a ese momento yo ya tuviera la calidad de acreedor. Y cuando ustedes el 1 de mayo enajenaron ese bien, yo no era un acreedor de ustedes. Acá el legislador lo que dice implícitamente es, bueno, en la medida en que tú, al momento de contratar con tu deudor, evaluaste o tuviste la posibilidad de evaluar la composición del patrimonio de tu deudor y lo aceptaste, no puedes luego salir a atacar actos anteriores que ya estaban realizados, solamente lo posterior. ¿Se entiende esto? ¿O hay alguna duda? Sí, perfecto. Bien. Y después, al igual que la acción subrogatoria, excluimos a los acreedores de obligaciones naturales por las mismas razones e incluimos a los acreedores cuyo crédito aún no sea exigible. Por ejemplo, obligaciones que están bajo condición suspensiva, ¿sí? O plazo suspensivo. Ni que hablar que también los de resolutorio. ¿Ah? Sujeto pasivo, es decir, a quién se demanda una acción pauliana, ¿sí? Al deudor y al tercero que adquirió ese bien. ¿Bien? En el caso de ser un acto oneroso, no solo lo demando a ese tercero, sino que además tengo que probar respecto al tercero su conocimiento. En el caso de que sea un acto gratuito, lo demandará el tercero sin necesidad de probar que ese tercero conocía. ¿Y por qué lo demanda el tercero? Porque está afectando un negocio en el cual él adquirió. Esa sentencia le tiene que ser oponible a él. ¿Sí? Adelante, García. Eso también aplica si hay una sucesión abierta, ¿no? ¿A qué te referís? Claro, por ejemplo, esa persona antes de haber concretado abrió una sucesión, no sé, y había una casa, un vehículo y otros bienes, no se puede atacar porque hay una sucesión abierta, perdón, anterior al negocio, a la enajenación. Pero a ver si te entendí bien. ¿La sucesión que sería por tu deudor? O sea, ¿tu deudor falleció? ¿O por quién? No, no. Yo, por ejemplo, abrí una sucesión porque otro familiar falleció y me ¿Sí? quieren aplicar la acción pauliana. ¿Pero quién te quiere aplicar? ¿Un El acreedor del del, familiar que falleció? no, no, es externo, no es familiar. ¿Y en qué incide que haya una sucesión allí? ¿Cómo en qué incide? No entendí. Claro, vos decís, vos le des plata a Juan, ¿sí? Juan quiere realizar una acción pauliana. ¿Dónde entra en juego esa sucesión de fallecimiento de un familiar tuyo? Claro que, por ejemplo, vamos a suponer, antes del 1 de mayo se abrió una sucesión con un ¿Sí? familiar mío. Vos Viene serías Juan, heredero. exacto. Viene Juan, que no es familiar, y me quiere aplicar la acción pauliana, ¿Y qué es lo que busca de la acción pauliana? ¿Que tú aceptes esa herencia? ¿Que no estás aceptando? ¿Qué es lo que está haciendo? intentando cobrar un bien. Un bien que vos heredaste. Claro, Está bien, pero vos tenés presente que en realidad con la acción pauliana se busca atacar una enajenación que tú hiciste. Entonces, lo que tendría Ahí que haber sería una sucedido ahí, subrogatoria. Ahí sería una claro, acción subrogatoria. en realidad, para que sea acción pauliana en tu relato, lo que nos está faltando es que vos seas declarado heredero de la persona que falleció y que alguno de los bienes que tú recibiste lo hayas enajenado. Y ahí se ataca esa enajenación, ahora ¿sí? entendí. Y ahí que ese bien vos lo hayas enajenado y su origen sea o que lo heredaste o que lo hayas comprado vos, es irrelevante, ¿sí? Y tiene que mediar el fraude, ¿no? Si es oneroso, tiene que mediar el fraude, tanto tuyo, o sea, el conocimiento de tu insolvencia de parte tuya y de quien te lo compró. Si en cambio tú lo enajenaste a título gratuito, solamente de parte tuya. Bien, ¿Bien? ¿Se entiende? sí. Bueno, siguiente aspecto. Entre las partes, es decir, para situarlo y que lo vean con claridad. Nosotros dijimos que yo soy acreedor de Juan, ¿sí? Juan enajenó su casa a María. ¿Bien? Yo, mediante mi acción pauliana, ataco esa venta de Juan a María. ¿Sí? El negocio. Ahora vamos a ver cómo quedan las relaciones entre Juan y María. Es decir, no entre el acreedor que ejerce la acción pauliana, sino entre el deudor y el tercero que había adquirido ese bien, que ahora se ataca esa enajenación diciendo que en realidad operó, o bueno, que en realidad es un fraude pauliano. ¿Sí? Entre las partes, entre Juan y María, el negocio es válido. No hay ningún problema ni de nulidad ni de falta de eficacia. ¿Sí? Solamente respecto del acreedor, ¿sí? Es decir, respecto de mío, respecto a la persona que ejerció la acción pauliana, se anula, y anula entre comillas, ese acto.
Es decir, que ese negocio de venta, Juan y María, sigue siendo válido. Simplemente, respecto de mí, se le quita la validez, entre comillas, al negocio para que yo me pueda cobrar sobre ese activo hasta mi crédito. ¿Bien? Pero por lo que exceda a mi crédito, el bien sigue perteneciendo a María que lo había adquirido. Pongamos un ejemplo. Yo tengo un crédito de 100 pesos contra Juan. ¿Sí? Juan le vende su casa que vale 500 a María. Juan, yo antes de que sea exigible, ejerzo la acción conservatoria, acción pauliana, y ataco esa enajenación de Juan a María. Tengo éxito. La sentencia dice que efectivamente operó el fraude pauliano. ¿Sí? La compraventa de María es válida, nada más que respecto de mí, ese negocio es inoponible. Esa casa sigue estando respecto de mí en el patrimonio de Juan. Yo podré embargarla, sacarla a remate, ¿sí? En el remate se pagan los 500 pesos que vale la casa y de esos 500 pesos yo me cobraré los 100 que a mí me debían, pero los otros 400 pesos que quedan no son de Juan, son de María, porque respecto de Juan y María, ese negocio sí es válido, por lo cual el precio que se obtenga de esa casa corresponde a María y no a Juan. ¿Sí? Y además, respecto de los demás terceros, también sucede lo mismo. Es un tema de oponibilidad entre las partes. ¿Sí? ¿Se entiende? Y después María le puede hacer una acción contra Juan para cobrar esa parte que en realidad me llevé yo, por la Exactamente, casa. exactamente. Sí. Que después María podrá tener éxito en su acción o no, según sea solvente Juan para responder sobre eso o no, pero es un asunto entre ellos. ¿Sí? Y otro aspecto más. ¿Qué sucede si acá dijimos que Juan le había vendido la casa a María, pero a su vez María le vendió la casa a Pedro? ¿Sí? Yo, como acreedor de Juan, ¿puedo ejercer la acción pauliana e ir contra Pedro también? Aquí lo que dice la doctrina es que también se tendrá que probar el fraude pauliano respecto de Pedro. En este caso hablan de mala fe. ¿Sí? Si Pedro le compró a María de buena fe, sin saber que la enajenación que le ha hecho Juan a María dejaba a Juan en estado de insolvencia, ¿sí? Y que tanto Juan como María conocían la insolvencia, yo como acreedor no puedo percibir el bien contra Pedro. ¿Sí? Bien. ¿Dudas? ¿Entendieron acción subrogatoria, acción pauliana? Sí, profe. Sí, sí. Bien. Para hacer repaso, lo que estamos viendo es lo que se conoce como tutela de crédito o tutela preventiva del crédito. Dijimos que era básicamente por tres acciones: la acción subrogatoria, la acción pauliana, que vimos en esta clase. La clase que viene vamos a ver la acción simulatoria con la profesora Elena Muñoz. Es posible que no alcance la clase que viene y continuemos el lunes con eso también. Vamos a ver el viernes hasta dónde llegamos. Y seguramente después de que termine la profesora Muñoz, ya sea el lunes o el miércoles, vamos a hacer una breve mirada a los conceptos de negocios indirectos y negocios fiduciarios, ¿sí? Que son conceptos muy cercanos a la simulación. Luego de eso vamos a ver interpretación e integración para entrar en la parte final del curso, que son los cuasi contratos. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? Adelante, Cabrera. Profesor, disculpe, con todo el respeto, ¿podría hacerse un cuestionario sobre acción subrogatoria o pauliana o está previsto? Quizá no está previsto, yo igual tengo la bibliografía que está indicada en el curso, eh, extraemos de ahí, más la presentación de clase. Quería consultarlo porque la profesora Mariana los hace, pero quizá usted no. Era Bien, esa. hay unos cuantos cuestionarios que nosotros hemos ido subiendo y que quizás están ocultos. Ahora me voy a fijar si hay uno armado sobre esto. Si lo llega a estar, lo hacemos público. ¿Ah? Gracias. ¿Alguna otra duda? ¿No? Elena, ¿tú querés dar alguna indicación para la clase que viene? ¿Algún material en particular para que lean? No, no, vamos a dar yo lo de Gamarra. O que lean el tratado o que lean la versión estudiantil.
¿Está? Y después de la clase lo subimos. Subimos el PowerPoint. En Gamarra, a su vez, está el libro Estudio sobre Obligaciones, que también trata el tema, si no me falla la memoria, ¿no? Que Sí, sí, también sí, pueden sí, verlo sí. ahí. Sí, también pueden hacer eso. Yo voy a tomar más bien tratado bueno, versión estudiantil resumida, pero está. Sí. Lo que quieran, de donde quieran, obviamente. Todos los aportes, bienvenidos. Perfecto. Bueno, entonces, si les parece, dejamos por acá. Nos vemos el viernes. Sí, Gracias, profe. perfecto, gracias. Bien.